Con el acostumbrado respeto que usted se merece, su señoría, acudo a su honorable Corte Suprema de Justicia en representación de la Fiscalía General de la Nación para solicitar una sentencia condenatoria en contra del señor José María Ballesteros Valdivieso. Ante los hechos presentados anteriormente, solicito emitir una sentencia condenatoria por considerar que la prueba recaudada demuestra, más allá de la duda razonable, la ocurrencia de los punibles atribuidos al acusado y su responsabilidad penal. Predico la plena demostración de los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión, tipificados en los artículos 410, 397 y 404 del Código Penal, cometidos en concurso heterogéneo sucesivo en las circunstancias de mayor punibilidad descritas en los numerales 1, 9 y 10 del artículo 58 del mismo estatuto, al igual que la calidad de coautor atribuida al procesado. Sobre cada uno de los punibles imputados señalo, en primer lugar, contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Dentro de este debate probatorio se demuestra cómo el procesado celebró sin el cumplimiento de requisitos legales el Convenio Especial de Cooperación Científica y Tecnológica número 019 de 2014, eludiendo los principios esenciales que rigen la contratación pública, de obligatoria observancia en esta clase de convenios especiales, por la potísima razón de que una de las partes es el Estado y la fuente de financiación corresponde a recursos públicos, que en este caso se le atribuye al Sistema General de Regalías, donde la entidad ejecutora del proyecto es el Departamento de La Guajira, con el procesado a la cabeza, y es quien tenía por ley la responsabilidad de presentarlos vía verificación de experiencia e idoneidad del cooperante, por ser la responsable de la dirección y manejo de la actividad contractual de toda la entidad, así como el correcto uso y ejecución de los recursos asignados como lo establece la Ley 1530 de 2012. Además, porque el oficio del 17 de abril de 2013, emitido por conciencia, comunica la viabilidad del proyecto. Precisó en el último inciso de la página 1 que en ningún caso la verificación realizada hace referencia a la calidad de los estudios y diseños, presupuestos, análisis financieros, así como la veracidad de los documentos presentados, los cuales son responsabilidad de la entidad territorial que presenta este proyecto, en este caso como gobernador de La Guajira. De manera que no puede ampararse el procesado en que la aprobación de conciencia lo relevaba en cualquier estudio, verificación o evaluación para contratar, en este caso, o que no sabía de ello, pues de una parte la ley así lo señala y de otra así le fue indicado con precisión a la gobernación de La Guajira, lo que debió verificar el procesado antes de celebrar el convenio, como lo tiene dicho la jurisprudencia. De igual manera, el acusado, como parte del convenio celebrado, que ya anteriormente la Fiscalía mencionó en representación mía, se debe constatar el cumplimiento de los presupuestos propios de la contratación y la verificación del cumplimiento de los inherentes a la fase precontractual. De igual manera, el señor Ballesteros Valdivieso suscribió el convenio sin verificar la experiencia e idoneidad del contratista cooperante de forma deliberada, omitiendo sus deberes ineludibles de vigilancia, control y supervisión, sin que le sea dable ampararse en el principio de confianza conforme a los postulados previstos por la sentencia C-193 de 2008 o en la falta de tiempo para el cumplimiento de los deberes, por cuanto se posesionó el 4 de junio de 2014 y el convenio fue suscrito en octubre de ese mismo año. En igual sentido, no se tuvo en cuenta a otros potenciales proponentes idóneos realmente capacitados para abordar el tema de forma más económica y eficiente que la propuesta de Olfis,
hecho que se considera demostrado de un lado por la existencia de 24 grupos de investigación en Colombia, reconocidos y aprobados por Colciencia, como lo evidencia las pruebas 2 y 3, y que fueron ignorados por el procesado, vulnerando el principio de transparencia y selección objetiva, y de otro por el testimonio del médico investigador de la Universidad de Antioquia, el señor Iván Darío Vélez Bernal, con la prueba número 59, siendo autoridad científica en la materia, quien pues indicó las ventajas de otros métodos como el llamado supermosquito, más económico, fácil, sostenible en el tiempo y amigable con el medio ambiente. En segundo lugar, podemos afirmar que las alegaciones de la omisión de la verificación de la experiencia de Olfis en los estudios previos pretendió acreditar su experiencia con un contrato de prestación de servicio emitido con fecha del 1 de octubre del 2013 con la Asociación de Sanatorios Sirio de San Pablo, Brasil, por valor de 13 millones de pesos, cifra que a su entender no se compadece con la magnitud, alcance y cuantía del proyecto del dengue y cuya ejecución no fue aprobada, como lo evidencia la certificación del 22 de febrero del 2017 suscrita por el asesor de despacho José Ramón Curbelo Uriana. Esa falta de verificación, su señoría, de la experiencia de Olfis, consideramos que para la Fiscalía que se acredita con las constancias emitidas por el área de contratación y el director jurídico de la Gobernación de La Guajira, es la prueba número 9 con el oficio número 16 solicitado por la Dijín y con los testimonios realizados por la Policía Judicial al señor Néstor Rodríguez y al señor Ancísar Barrios, como lo anexamos en la prueba número 65 y 68. Es evidente la falta de experiencia, su señoría, de esta empresa Olfis, y al igual reprochamos la omisión en la verificación de la capacidad administrativa, técnica y financiera de Olfis. Esta institución carecía, como lo demuestran los testimonios de Oscar Javier Gutiérrez, realizado a la Policía Judicial, no tenía la capacidad, pues se demostró que subcontrató 7 meses después de suscrito el convenio a las empresas Baraca y Humanus para la ejecución de procesos de contaduría y contabilidad, así como para la ejecución de procesos de actividades de coordinación, logística, de traslado de muestras y personal, entre lo que en ese sentido se utilizaron esas empresas de forma improvisada, pues las actividades contratadas no hacían parte de su objeto social, ni estaban inscritas en el registro de la Junta Central de Contadores y en otros cuestionados por la interventoría, como las irregularidades cometidas con relación al alquiler de vehículos particulares de funcionarios de Olfis y el testimonio de los demás miembros de la interventoría. En aras de lo anterior, el acusado, el señor Ballesteros Valdivieso, no verificó la naturaleza de Olfis, no verificó que ésta fuera una entidad sin ánimo de lucro, tal y como le exige el artículo 355 superior, para lo cual a su juicio basta con observar el acta de constitución número 001 de 2 de abril de 2008 de la Olfis. Esto es una prueba para constatar de que se trataba de una empresa familiar cuyos vínculos entre los fundadores considera demostrados con las estipulaciones 333 a 336, la prueba número 41 y el testimonio de la investigadora María Paula Castrillón, quienes junto con otros allegados suscribieron contrato con la organización. De igual manera, el señor Ballesteros Valdivieso no involucró en el proyecto a la red de salud pública del departamento de La Guajira, siendo este un aspecto importante según recomendaciones y lineamientos emitidos por Colciencia, cuya inclusión era necesaria en este tipo de proyectos, como lo afirmó la gestora de salud en Colciencia, la señora María Beney Montavita,
destacando que solo en junio de 2015 se realizaron acercamientos en ese sentido, no siendo posible conseguir una sola carta de autorización por parte de alguna IPS, como lo manifestó el coordinador de Olfis, Yalil Tomás Bracho. Por último, su señoría, no se publicó de manera oportuna y adecuada el proceso contractual referido al convenio número 019-2014 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, en contravía de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, desconociendo de esta forma los principios de publicidad y transparencia que ello da cuenta la prueba número 14, y que además refleja que la publicación se hizo de manera tardía el 20 de junio del 2016 y sin incluir la documentación relacionada con el trámite contractual. Por ello, podemos concluir que la conducta del señor José María Ballesteros Valdivieso, abogado de profesión y experto en hacienda pública, fue realizada con conocimiento y voluntad, pues tenía el deber funcional de contratar con el cumplimiento de los requisitos esenciales de conformidad con los estudios previos y la ley. Sin embargo, decidió voluntariamente celebrar el convenio, desconociendo lo que se le puso de presente desde la imputación y quedó demostrado en juicio. Dolo que según nosotros, según esta entidad, se fortalece con la ausencia de actos de control, seguimiento, supervisión, vigilancia y el desconocimiento de las advertencias que recibió de forma constante, nutrida y documentada, y la posición que asumió frente a esta, como la contenida en el oficio 27 de octubre del 2015. La Procuraduría solicita se emita sentencia condenatoria porque la Fiscalía en el juicio oral demostró más allá de toda duda la teoría del caso frente al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El procesado no garantizó la participación de otros proponentes. No demostró la idoneidad de Olfis. No comprobó con suficiencia que Olfis fuera una entidad sin ánimo de lucro. Que aunque exista la delegación de funciones, no puede exonerarse de ello. Para exonerarse de su responsabilidad, pues la Ley 1150 del 2007, artículo 21, pues le correspondía verificar los actos del delegatorio. Por ello su conducta fue dolosa. No ejerció acto de control, de supervisión ni vigilancia. Acudo ante la Honorable Corte Suprema como representante de las víctimas, en este caso de la Contraloría General de la República. Señalo que debe accederse favorablemente a las pretensiones punitivas que solicita la Fiscalía General de la Nación, básicamente porque se encuentran acreditadas las acciones que están encaminadas a configurar aspectos trascendentales de tipo penal por los cuales fue acusado el señor José María Ballesteros Valdivieso. Lo anterior es debido a que, en primer lugar, porque efectivamente con el proceder del gobernador se concretó una violación al principio de selección objetiva por la comprobada falta de idoneidad del cooperante. De igual forma, pese a que los informes de interventoría no avalaban el cumplimiento de las actividades, el mandatario departamental autorizó los pagos del primer y segundo desembolso, con lo que se configura el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. De igual manera, solicito a la Honorable Corte que se tengan en cuenta todos los informes de auditoría como prueba de este proceso y como lo referencia la Constitución en su artículo 271, que se refiere a la valoración de los informes emitidos por parte de entidades en los procesos penales. Y defendido José María Ballesteros, acusado por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En primera medida, la Fiscalía no demostró que mi asistido hubiera participado de la etapa precontractual del convenio, pues esta actividad correspondía al secretario de Salud departamental. No se acreditó que Colciencias o algún otro ente de control advirtiera a mi defendido de que la Universidad de La Guajira fuera la entidad que ejecutara el convenio, entre otras cosas porque la Universidad de La Guajira nunca se interesó en participar y tampoco contaba con la capacidad para hacerlo. Este hecho se ratifica en juicio con las declaraciones del rector de la Universidad de La Guajira y con los mismos testigos de la Fiscalía. No se demostró que existiera un vínculo con José María Ballesteros y el representante legal de Olfis. Esto para significar que tanto podría haberse atribuido la contratación en calidad de coautor a mi defendido. La capacidad de Olfis para la ejecución del convenio se sujetó al contenido del decreto 1403 del 92 y fue valorada en los estudios previos. Y quiero resaltar que esto hace parte de la etapa precontractual, donde no participó el señor Ballesteros. Los investigadores hacen parte del proyecto al igual que Olfis. Los investigadores que hacen parte del proyecto, al igual que Olfis, cuentan con la idoneidad y han sido reconocidos por Colciencias y sus investigaciones sobre el dengue y han sido incluidos en planes de salud del gobierno nacional. Mi asistido no tuvo conocimiento oportuno de los informes de interventoría, puesto estos eran dirigidos al supervisor del convenio. Respecto a la publicación en la herramienta del SECOT, no se encontraba a cargo del gobernador, de modo que no se le puede responsabilizar de algo que no le corresponde a él. Tampoco tuvo ningún tipo de injerencia en la subcontratación que hizo el cooperante respecto a Barequet y Humanos, ya que esta era una actividad que hacía el ejecutor del contrato. No se comprobó ni que se hubieran ofrecido o recibido la suma de 600 millones de pesos por parte de mi defendido o algún familiar. En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar penalmente responsable a José María Ballesteros Valdivieso en condiciones personales y civiles consignadas en esta providencia, como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y conclusión cometidos en concurso heterogéneo sucesivo por las causales por los cuales fue convocado a juicio y en razón a los argumentos expuestos en esta sentencia. Segundo, como consecuencia de lo anterior, condenar a José María Ballesteros Valdivieso a 181 meses y 8 días de prisión, 977.23 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y 881 meses y 21 días de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, así como la pena de inhabilitación intemporal de derechos y funciones públicas a que se refiere el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política. La pena de multa deberá consignarse a nombre del Consejo Superior de la Judicatura según lo previsto en el artículo 42 de la Ley
599 de 2000. Tercero, negar al sentenciado la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto, comunicar esta decisión a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el recaudo de la multa acompañante impuesta. Quinto, reconocer al condenado como parte de la pena de prisión fijada el tiempo que ha permanecido privado de la libertad debido a este proceso. Sexto, librar las comunicaciones de rigor a las autoridades competentes conforme a lo normado en los artículos 166 y 462 de la Ley 906 de 2014. Séptimo, ejecutoriada la presente sentencia, remitir la actuación al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de reparto que corresponda para lo de su competencia. De igual manera, comuníquese esta decisión al sitio de reclusión donde se encuentra el condenado. Contra este fallo procede el recurso de apelación, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 186 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 001 de 2018. Cópiese, notifíquese y cúmplase en nombre de la Sala. Firma los señores Ramiro Marín Márquez, magistrado, y el señor Jorge Emilio Caldas Vera, magistrado. El señor Ariel Augusto Torres Rojas. Gracias. De manera personal, considero que es un caso de profunda irregularidad en la contratación pública. Sus vacíos técnicos, financieros y de requisitos legales lo evidencian. Aquí hay un desangre al erario público, aquí hay un abuso de poder, aquí hay un comportamiento antiético de parte del servidor público como lo fue Ballesteros Valdivieso al tomar decisiones desacertadas en contra de la población beneficiaria, en este caso pues los que se iban a beneficiar en los temas de salud pública, y pues de cierto modo afectó todo lo que tiene que ver con su integridad, con su modo de vivir. Aquí se permea la corrupción en este caso de irregularidad en la contratación pública, y pues es de considerar que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación estuvieron muy acordes con sus roles, con sus papeles esenciales dentro de la división de poderes y dentro de su competencia en la rama judicial. Estuvieron de manera oportuna investigando, tomando pruebas, y pues de manera eficaz y loable la Corte Suprema tomó la decisión de fallar en contra de este señor Ballesteros, quien hizo unas prácticas reprochables en contra de la población civil que tenía a su cargo en el departamento de La Guajira. Acabamos de mirar una sentencia que fue dictada a un exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros, que buscaba realizar un convenio que permitiera estudiar en el departamento las causas del dengue y también mirar qué tipos de soluciones se le podrían dar. Este es un convenio que fracasó, un convenio que fue cargado de corrupción, un referente más en temas de corrupción en el departamento de La Guajira y Colombia, que no permite avanzar, que no permite contribuir para las comunidades, y nos deja claro que todos estos actos de corrupción lo único que llevan es al fracaso de las comunidades.